Bienvenidos a un nuevo video de Crónicas del siglo pasado. En esta oportunidad continuaremos con un nuevo capítulo de análisis del tomo 5 llamado Crecimiento y Desequilibrios, de la colección Historia Integral Argentina de la editorial Centro Editor de América Latina. Se trata de un artículo denominado La población argentina en expansión, cuya autora es Elena Margarita Chiosa. Elena Margarita Chiosa, qué figura importante. Una historiadora y geógrafa argentina clave, ¿no? Nos dejó tantísimo material. Vivió entre 1919 y 2011. Se recibió de historia en la UBA y después, se especializó en geografía nada menos que con Romualdo Ardizone. Chiosa dedicó su vida a la docencia, a investigar, a la gestión. La verdad, una referente de la geografía acá en Argentina y en toda Latinoamérica. Dirigió obras que son consulta obligada. El País de los Argentinos, el Atlas Total de la República Argentina, ambos del Centro Editor. Joyitas, sí, imprescindibles. Y no solo eso, Fue asesora en obras públicas, profe en la UBA, también en la Universidad de Luján, la UNLU. Ahí incluso ayudó a crear carreras, como Geografía y la Tecnicatura en Información Ambiental. Una trayectoria impresionante, la verdad. Recibió premios, el Rebecca Gershman, doctorados honoris causa, y mira vos este dato, como para darle color. Era sobrina de Juan Carlos Chiosa, uno de los que fundaron San Bernardo del Tuyú, allá en la costa. Mira vos, no tenía ese dato familiar. Interesante. Bueno, hechas las presentaciones, vamos ahora sí a meternos de lleno en este análisis de Chiosa. Es fascinante ver cómo creció la población argentina. La idea es tratar de entender juntos esas etapas, ¿no? Desde principios del 19 hasta mediados del 20. ¿Qué factores influyeron y cómo nos transformamos como pueblo? Dale, arranquemos. Empecemos por el principio de todo. Allá por 1800, Maider calcula que en la parte del territorio que controlaba la colonia éramos, poquitos, unos 330.000 habitantes. Poquísimos, si pensás en la extensión del territorio. Y a eso, claro, hay que sumarle la población indígena. Chiosa menciona cifras estimadas, entre 60.000 y 100.000 personas en el Chaco, la Pampa, la Patagonia. Pero son cálculos difíciles, por la movilidad y porque no había censos como los de ahora. Claro, más estimativo. Exacto. Ya un poco después, ahí cerquita de la Revolución de Mayo, en 1809, un tal Diego de la Fuente calculó unos 406.000 habitantes. Siempre hablando del área controlada, digamos, sin contar los territorios indígenas. Entiendo. Ahora, esos 400.000 y pico, ¿cómo quedábamos parados en comparación con el resto de la región? Digo, todavía éramos parte del Virreinato del Río de la Plata. Ese es un punto clave, sí. El virreinato era enorme. Incluía lo que hoy es Bolivia, o sea, el Alto Perú, Paraguay, Uruguay, la Banda Oriental y nosotros. Y la administración estaba acá, en Buenos Aires. Ajá. Pero fíjate lo interesante. Manuel Moreno, el hermano de Mariano, hizo un cálculo para 1812. Estimó más o menos 1,2 millones de habitantes en todo el virreinato. ¿Y nosotros? ¿Cuánto éramos? Apenas entre el 30 y el 35% del total. La parte de León, más de la mitad, más del 50%, estaba en el Alto Perú. O sea, demográficamente arrancamos siendo una porción minoritaria. Mira vos, qué dato. O sea que empezamos siendo pocos en el conjunto. Pero la historia cambió bastante rápido después de la independencia. Cambió radicalmente. Una vez que el virreinato se desarma, Argentina empieza a crecer y crecer, un crecimiento constante que en la segunda mitad del siglo XIX se vuelve directamente explosivo. Impresionante. Y lo curioso es que pasa lo contrario con el Alto Perú, o sea, Bolivia. Mientras nosotros crecíamos muchísimo, ellos perdían peso demográfico relativo. Se invirtieron los papeles. Y ese crecimiento nuestro fue sostenido durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Chiosa da una cifra que es tremenda. Entre 1810 y 1970, la población se multiplicó casi 58 veces. 58 veces. Es una locura, sí. Para analizar cómo se dio ese proceso, Chiosa usa distintas fuentes. Los censos nacionales, claro, desde 1869, que son los más confiables. Antes de eso es más complicado. Antes es más complicado, sí. Hay censos provinciales, estimaciones, pero ella usa una serie de datos que armó de la fuente cada 10 años y las tasas de crecimiento. Con eso marca etapas bastante claras,
sobre todo entre 1809 y 1914. A ver, contame un poco de esas etapas. ¿Cómo fue el envión inicial después de la Revolución? El primer periodo, ponele de 1809 a 1819, tuvo un crecimiento bastante alto, como un 26 o 27 por mil anual. Es llamativo porque estábamos en plenas guerras de independencia, pero parece que las primeras medidas de los gobiernos patrios, quizás un cierto optimismo, tuvieron un impacto positivo. Pero ese impulso no duró mucho, ¿no? Después se frenó. Se frenó feo. Entre 1819 y 1849 la tasa de crecimiento cae muchísimo. Baja a un 18 o 19 por mil anual. Y bueno, las causas son bastante obvias si mirás la historia de ese periodo, ¿no? La anarquía, las guerras internas. Exacto. La anarquía, las guerras civiles que no terminaban más, la guerra con Brasil, los bloqueos al puerto de Buenos Aires y además la política de Rosas, que estaba muy enfocada en la ganadería y no tanto en la agricultura, que es la que suele atraer más gente para trabajar la tierra. Claro, la inestabilidad política y económica pegó de lleno. Pegó de lleno. Chiosa lo muestra muy bien cómo esa turbulencia le puso un freno al crecimiento demográfico. Entendido. O sea, la política y la economía van de la mano con cuántos somos y cómo vivimos. Y después de esa etapa más frenada, ¿qué pasó? Y bueno, después de Caseros, a partir de 1849 más o menos y hasta 1914, ahí sí, vino la gran explosión demográfica. Las tasas se van al cielo. Hay picos de 33 a 37 por mil anual. El promedio entre 1895 y 1914 fue altísimo, 34.8 por mil. ¡Wow! ¿Y qué fue lo que impulsó semejante crecimiento? Dos cosas fundamentales, según Chozza. Primero, la revolución agrícola en la pampa húmeda. La expansión del trigo, del maíz, el campo empezó a producir a lo loco. Y segundo, y sobre todo, la inmigración masiva, la llegada de europeos. Ah, la famosa inmigración masiva, los barcos. Exactamente. Llegaban y llegaban, principalmente italianos y españoles. Y fue una cantidad tan grande de gente que logró algo increíble. Neutralizó los golpes demográficos negativos que también hubo en esa época. ¿Cómo cuáles? Y pensá, tuvimos la guerra del Paraguay, que fue terrible, muy sangrienta. Tuvimos epidemias espantosas de cólera, de fiebre amarilla, acá mismo en Buenos Aires. Hubo crisis económicas también. Cierto. Pero la llegada constante de inmigrantes era tan fuerte que compensaba esas pérdidas y el país seguía creciendo a toda máquina. Este es el periodo que Chiosa llama la transfiguración de la Argentina criolla. Me gusta esa palabra, transfiguración. Tiene fuerza. ¿Qué significó concretamente esa transformación entre, digamos, 1870 y 1914? Significó, primero que nada, un cambio brutal en quiénes éramos. La llegada de tantos gringos, como se les decía, cambió la fisonomía del país, especialmente en el litoral. No solo éramos más, sino que traían otras costumbres, otros idiomas, otros oficios. Cambiaron la dinámica social y económica. Y además se expandió el territorio. Exacto. Ese es el otro factor clave de esos años, la llamada conquista del desierto en los años 80. Se eliminan las fronteras interiores con los pueblos originarios. Esos enormes territorios de Pampa y Patagonia pasan a estar bajo control del Estado Nacional, algo que se formaliza con la Ley de Territorios Nacionales de 1884. O sea, más tierra disponible y muchísima gente nueva llegando de afuera. Una combinación explosiva. ¿Y esa europeización fue igual en todas partes? No, ni cerca. El impacto fue muchísimo más fuerte en la región pampeana. Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Ahí la inmigración fue realmente masiva. ¿Y por qué ahí? Y bueno, porque coincidió con la expansión de los ferrocarriles que conectaban el interior con el puerto y con el boom de los cereales. Hacía falta una cantidad enorme de mano de obra para la siembra, la cosecha. Los famosos trabajadores golondrina, que venían de Italia, de España por temporada, aunque muchos después se quedaban. Claro. Fíjate los números que da Chiozza. Entre 1895 y 1914, provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba crecían casi al 4% anual. Es muchísimo. Para 1914, solamente en esas tres provincias vivían casi 1.200.000 inmigrantes europeos. 1.200.000 es impresionante la cifra. Y más allá de la pampa húmeda,
Mencionaste que la frontera agrícola avanzó hacia el oeste. Claro, el campo necesitaba más tierras, el frente pionero fue avanzando, empujando el cultivo de trigo hasta donde daba la lluvia, más o menos la línea de los 500 milímetros anuales. La Pampa, el territorio de la Pampa, tuvo su pico de crecimiento en esa expansión. Pero cuando quisieron ir más allá de ese límite, bueno, vinieron las sequías y mucha gente se tuvo que ir. No era sostenible. Y en otras zonas que se incorporaron como el Chaco o la Patagonia. Ahí la colonización fue distinta. En el Chaco, el desarrollo vino más tarde, ligado al algodón, que se hizo fuerte recién desde 1914, a la explotación de los bosques de quebracho para el tanino y a la ganadería. Ajá. Y en la Patagonia, la actividad principal fue la cría de ovejas. Y eso no necesita tanta gente. Pocos peones por estancia. Así que, si bien estas regiones, Chaco y Patagonia, tuvieron tasas de crecimiento porcentual muy altas, porque partían de casi 0 habitantes registrados, en números absolutos siguieron teniendo poca población comparadas con el litoral. Entiendo. Lo que se ve claramente, si miras el mapa a lo largo del tiempo, es una tendencia que ya venía de la época colonial, pero que la inmigración potenció al extremo. La concentración de la población en el litoral. Y dentro del litoral, cada vez más, el gran imán fue Buenos Aires. Fíjate que para 1970, el Gran Buenos Aires solo ya concentraba más de 1/3 de toda la población del país. Una polarización tremenda. Para entender bien esa transformación tan grande, quizás está bueno hacer un paso atrás, volver a cómo era la foto de la población antes de esa gran inmigración. Cómo era esa Argentina colonial que heredamos, dónde vivía la gente y quiénes eran. Sí, es una buena idea, para poner en perspectiva. Chiozza describe un contraste bastante marcado en la distribución inicial. Por un lado tenías el interior, Tucumán, Cuyo, zonas donde la población dependía mucho del agua para el riego. Se concentraban en los oasis, o cerca de las rutas comerciales que iban al Alto Perú o a Chile. Y por otro lado, el litoral. Claro, el litoral. Ahí la gente estaba más en las ciudades puertos sobre el Paraná y el Río de la Plata. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, y también dispersa en las estancias ganaderas. Y en cuanto a quiénes eran, bueno, la palabra clave es mestizaje. Desde muy temprano hubo mucha mezcla entre los españoles, los distintos pueblos originarios y los africanos que trajeron como esclavos. ¿Y ese mestizaje fue parejo en todos lados? No, había diferencias regionales muy interesantes. Chiozza menciona, por ejemplo, el caso de Corrientes. Ahí hubo un mestizaje muy fuerte con el componente guaraní, tanto que el bilingüismo guaraní-castellano era común. Mira vos. O el caso de Buenos Aires. Un censo de 1759 mostró que la mayoría de la población era esclava. En Jujuy, en cambio, lo que predominaba era la población indígena. Y en Tucumán había muchos negros y mulatos, en parte porque los indígenas de ahí se habían ido hacia el Chaco para escapar del dominio español. Y me imagino que esa diversidad étnica venía con una sociedad súper jerarquizada, ¿no? Absolutamente. Era una sociedad de castas, muy rígida. Arriba de todo estaban los blancos, ya fueran españoles peninsulares o criollos nacidos acá. Después venían los indígenas. Legalmente eran súbditos de la corona, pero en la práctica estaban sometidos a trabajos forzados terribles. La encomienda, la mita, especialmente en las minas, el yanaconazgo, que era casi una servidumbre hereditaria, condiciones muy duras, casi como la esclavitud. ¿Y debajo de ellos? Debajo de todo, los africanos esclavizados y sus descendientes. Aunque Chiozza aclara algo importante. También había un número considerable de libertos, o sea, esclavos que por distintas razones habían conseguido su libertad. Y la Revolución de Mayo, los primeros gobiernos patrios, intentaron cambiar esa estructura tan desigual. Hubo intentos, sí, sobre todo en el plano legal y simbólico. La primera junta, por ejemplo, en 1811, abolió el tributo indígena. Ese era un impuesto que los indígenas pagaban solo por ser indígenas. Un símbolo de sometimiento claro. Sí, claro. Después, la Asamblea del año 13, en 1813, fue más allá. Declaró la libertad de vientres, o sea que los hijos de esclavas nacían libres, y también extinguió formalmente la mita, la encomienda y el yanaconazgo.
Incluso hubo un cierto sentimiento indigenista en algunos líderes. Belgrano, San Martín, llegaron a pensar en una monarquía constitucional con un descendiente de los incas. Suena muy avanzado para la época. Pero, ¿se llevó a la práctica? ¿Cambió la vida real de la gente? Y ahí está el tema. Chiozza es clara en esto. Una cosa son las leyes y otra la realidad cotidiana. La situación concreta del indígena, sobre todo lejos de los centros de poder, no cambió tanto en esos primeros años. Siguieron siendo mano de obra barata y sus tierras muy codiciadas. ¿Y los afrodescendientes? Con la población negra, bueno, la libertad de vientres fue un primer paso importante, pero la abolición total de la esclavitud tardó bastante. Recién llegó con la Constitución Nacional de 1853. Después, con el tiempo y mucho mestizaje, la población afrodescendiente se fue, digamos, diluyendo visiblemente en la población general, aunque su herencia cultural sigue presente, claro. Y mientras pasaba todo esto con indígenas y afrodescendientes, ¿qué onda con los europeos? Porque hasta entonces solo podían venir españoles, ¿no? Ese fue otro cambio importante después de la independencia. Se abrió la puerta a europeos no españoles. Ya la primera junta, en 1810, invitó a extranjeros, especialmente si eran artesanos o agricultores. Hubo algunos intentos de traer colonos para la agricultura en los años 20, en la época de Rivadavia, pero la verdad que no tuvieron mucho éxito. ¿Por qué? Ellos preferían la ganadería extensiva, que necesitaba menos gente. Y el poder de los estancieros se consolidó mucho con Rosas. El verdadero empujón a la colonización agrícola con europeos vino después de Caseros, con la Constitución del 53, que directamente fomentaba la inmigración. Ahí sí arrancan las colonias. Ahí arrancan las colonias agrícolas exitosas. Esperanza, en Santa Fe, con suizos, alemanes, franceses, San José en Entre Ríos, y junto con esa colonización organizada por el Estado, empezó a crecer la inmigración espontánea, gente que venía por su cuenta. Fíjate, solo entre 1857 y 1870 el saldo migratorio fue de casi 88.000 europeos que se quedaron. Era como el anuncio de la gran oleada que vendría después. Y justo en medio de esa llegada masiva de europeos y la expansión del Estado sobre nuevos territorios, ¿qué pasó finalmente con los pueblos indígenas que vivían en esas tierras, como la Pampa o la Patagonia, después de las campañas militares? ¿Cuál fue su destino? Fue un proceso muy duro, sí, y en general trágico para ellos. Chiozza lo describe con bastante crudeza. Muchos murieron en los enfrentamientos, obviamente. A los sobrevivientes de Pampa y Patagonia, bueno, les quitaron sus tierras, les impidieron seguir con su vida nómade. ¿Y qué hicieron con ellos? A muchos los llevaron como peones a estancias o como servicio doméstico en las ciudades. A otros los mandaron a colonias o reservas. Pero generalmente eran tierras malas, insuficientes, quedaron totalmente invisibilizados por la llegada masiva de los inmigrantes. Terrible. En la Patagonia, por ejemplo, los obligaron a volverse sedentarios, a criar ovejas en terrenos marginales. Muchos terminaron trabajando como peones para los mismos gringos o criollos que ahora eran dueños de sus antiguas tierras. Sin embargo, Chiozza marca algo interesante. A pesar de todo ese despojo y violencia, en muchos casos lograron mantener vivos sus lazos comunitarios, sus ceremonias como el camaruco o un guillatún. Mantuvieron una identidad grupal, una especie de resistencia cultural silenciosa. Y en el Chaco, mencionaste que ahí la resistencia fue más larga. Sí, la resistencia en el Chaco duró más. Hubo rebeliones importantes incluso ya empezado el siglo XX. Su incorporación al sistema productivo también fue más lenta. Terminaron trabajando en los obrajes forestales, sacando quebracho, o en las estancias ganaderas, o como mano de obra temporal para la cosecha del algodón o la zafra azucarera en Tucumán y Salta. ¿Y el Estado hizo algo? Hubo algunas políticas de protección, creación de colonias indígenas, pero la verdad es que la marginación social y económica siguió y lamentablemente sigue hasta hoy. Es un capítulo muy complejo y doloroso de nuestra historia demográfica y social, sin duda. Queda clarísimo entonces que esa modernización y ese crecimiento tan espectacular no fueron para todos iguales ni llegaron a todas las regiones al mismo tiempo. Para nada. Fue una modernización muy desigual. Se concentró básicamente en la Pampa húmeda,
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y, curiosamente, en Mendoza. Mendoza encontró su lugar con el vino, la vitivinicultura, gracias a que le llegó el ferrocarril. ¿Y el resto del país? Y el resto del país, bueno, el noroeste, sacando un poco a Tucumán por el boom del azúcar, y gran parte de Cuyo, excepto Mendoza, quedaron bastante al margen de esa fiesta inmigratoria y agroexportadora. Tucumán creció, sí, pero sobre todo con su propia población criolla. Casi no llegaron europeos ahí. Y provincias como Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, que no se engancharon a ese modelo, directamente empezaron a expulsar población. La gente se iba a buscar trabajo a La Pampa. Y así llegamos a 1914, que vos marcaste antes como un punto de quiebre. ¿Qué es lo que cambia a partir de ese año? 1914 es como el fin de una era, sí. Marca el momento de máxima llegada de inmigrantes europeos de ultramar. Con la Primera Guerra Mundial, ese flujo enorme se corta de golpe. Claro, la guerra cambió todo. Cambió todo. Después de la guerra, la inmigración europea se reanuda un poco, pero ya nunca más con la misma fuerza, con el mismo impacto. Y además, como muestra Chiosa en los cuadros del artículo, los que van del 10 al 13 que detallan de dónde venían y si eran hombres o mujeres, empieza a ganar peso la inmigración de los países vecinos. Ah, empieza a cambiar el origen de los inmigrantes. Exacto. Y si miramos para atrás, el periodo 1870-1914 dejó cambios estructurales gigantes. Primero, la población se redistribuyó completamente. El predominio de la región pampeana se volvió aplastante. Segundo, el país se urbanizó muchísimo. Para 1914, la población que vivía en ciudades ya superaba a la que vivía en el campo. Eso se ve en el cuadro 14. Y tercero, cambió la forma misma de la pirámide de población. Se ensanchó mucho en las edades de trabajar y había muchos más hombres que mujeres, justamente por el perfil del inmigrante que llegaba. ¿Y después de 1914, el ritmo de crecimiento se mantiene o baja? Mencionaste que Chiosa hablaba de una etapa menos halagüeña. Baja bastante, porque el motor principal, que era esa inmigración europea masiva, empieza a fallar. Primero, la guerra la frena. Después, la crisis económica mundial del 30 hace que los gobiernos argentinos empiecen a ponerle trabas a la llegada de extranjeros, para cuidar el empleo. Claro, políticas más restrictivas. Exacto. Y el resultado es que la tasa de crecimiento de la población argentina empieza a caer de forma sostenida. Tanto que para el periodo 1960-1970, Chiosa muestra que teníamos una de las tasas de crecimiento más bajas de toda América Latina. Muy parecida a la de Uruguay, que también había tenido mucha inmigración europea. Eso está en el cuadro 5. Se cierra un ciclo de expansión muy fuerte. Qué recorrido, ¿eh? Impresionante. Queda claro que no fue solamente que aumentó el número de habitantes. Para nada. El análisis de Chiosa es genial en eso. Muestra que el paso de la Argentina de 1810 a la de mediados del siglo XX fue una transformación cualitativa total, profunda. Vimos ciclos clarísimos. Un crecimiento inicial moderado, después un freno grande por toda la inestabilidad política, después la explosión basada en la inmigración y la agricultura pampeana, y finalmente una desaceleración importante ya en el siglo XX. Y todo esto, como decías, con cambios enormes en quiénes éramos, de dónde veníamos y dónde elegíamos vivir. La verdad que todo este viaje por nuestra historia demográfica deja un montón de preguntas flotando, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en ese crecimiento tan explosivo del pasado, que fue impulsado por millones de inmigrantes europeos, y lo comparamos con el ritmo actual, que es mucho más lento, ¿qué desafíos y qué oportunidades nos plantea este nuevo escenario demográfico para el futuro de Argentina? Es una gran pregunta, ¿sí? Y otra cosa, aquella inmigración de fines del siglo XIX y principios del XX nos transformó culturalmente de raíz. Hoy, como decías, la mayoría de los inmigrantes vienen de países vecinos. ¿Cómo impacta o cómo podría impactar este origen diferente en la identidad argentina? ¿Se notan diferencias en cómo se integra la gente hoy, comparado con cómo se integraron nuestros abuelos o bisabuelos europeos? Y pensando en las tendencias globales, ¿qué reflexión nos merecen los discursos o las políticas actuales sobre la inmigración, a veces tan restrictivas o nacionalistas?
Temas complejos y muy actuales. Y una última la reflexión, quizás. Esa concentración tan marcada en el litoral, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, vimos que tiene raíces históricas profundas, pero hoy es extrema. ¿Qué ideas se podrían pensar para fomentar un desarrollo más federal, más equilibrado en todo el territorio? ¿Cómo revertir un poco esa hiperconcentración que viene de lejos, pero que hoy nos define tanto? Son preguntas que quedan ahí, picando, después de repasar esta historia que nos contó Chiyosa. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro video con Crónicas del Siglo Pasado, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.